Esta semana estamos continuando con nuestro libro, el libro del perdón. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de tener su libro, todavía los tenemos allá en la mesita. Y realmente es un libro muy interesante. La anterior semana la pastora Tami precisamente hacía la introducción de qué se trataba el perdón. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan que precisamente ella nos decía que puede ser una palabra sencilla, pero que implica muchas cosas de por medio, ¿verdad? Cuando tuve oportunidad de leer este libro, al principio, como dice que a veces nosotros juzgamos solo por la carátula, ¿verdad? Al principio, al nada más ojearlo, dije, mira, tiene letras grandes, no voy a necesitar lentes, voy a poderlo leer tranquila. Y luego pensé, seguramente voy a poder leerlo en 1 o 2 días, pero no. Este libro se ve muy sencillo, tiene palabras bastante claras, pero tiene un contenido bastante profundo. Un contenido que precisamente nos habla hoy de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y habla de violencia. Habla de lo que realmente ocurre cuando la sociedad es dividida. ¿Cuáles son las consecuencias de esa separación? El autor de este libro, Desmond Tutu, precisamente es de Sudáfrica. Y cuando él nos empieza a contar su historia y la historia de su hija, empieza a contarnos por qué él considera que el perdón es vital para nuestras vidas. Nos habla diciendo que precisamente Sudáfrica tuvo una época en que la separación, la segregación racial era seguida por el gobierno y todas las instituciones. Y no fueron pocos años, fue precisamente desde 1948 hasta comenzar 1990. Una generación entera que tuvo que vivir a través de la violencia, que tuvo que ver que asesinaban a sus padres, que pudo ver que no podían acceder a las escuelas que ellos necesitaban, que pudieron ver que el pan de todos los días era lágrimas de dolor por una y otra causa. Entonces el autor nos dice, podemos pensar que el pueblo está tan lastimado, tan dolido, que no hay lugar para el perdón. Sin embargo, la única manera que el pueblo de Sudáfrica pudo llegar a la reconciliación y avanzar hacia un nuevo futuro fue a través del perdón. Cuando finalmente Nelson Mandela fue liberado de la cárcel en la que había estado muchos años injustamente, y cuando finalmente el pueblo pudo librarse de aquella opresión, no fueron que tomaron las armas y se fueron unos contra otros a un derramamiento de sangre, no, sino que empezaron a tomar conciencia que lo que necesitaban para avanzar hacia adelante era el perdón. De la misma manera, mientras hoy escuchamos la lectura de Lucas, vemos cómo Jesús trata de mostrarle a sus discípulos, de decirles que hay un camino de reconciliación. En la Escritura nos habla de los 2 hijos que tenía este buen señor. El más joven, el más pequeño, como siempre decimos nosotros, ¿verdad? Al menos en mi país lo dicen así, el cabeza dura, la ovejita negra. Él es el que dice, dame mi parte de la herencia. Y el papá, generoso, bondadoso, dice, muy bien, son 2 hijos, vamos a partir por la mitad. Tú la mitad y esta es la otra mitad. ¿Qué hace el muchacho? Agarra y emprende una nueva compañía y se hace famoso. No. ¿Qué nos dice la Escritura? Este jovencito agarra todo lo que ha recibido y se va. Número 1, se va. ¿Por qué? Porque no quiere que su papá lo vea. No quiere que las personas que lo conocen tengan oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Ven, siéntate, me gustaría hablar contigo. Él decide irse a otro pueblo. Y ahí lo que hace es malgastar el dinero. Lo malgasta cada día hasta que llega un momento que se queda sin un céntimo. Y dice, como muchos jóvenes dicen, no importa, yo voy a estar bien. Pero ¿qué sucede?
que la Escritura nos dice que llega una gran hambruna. Llega una hambruna de tal manera que no hay para comer. Y encima el muchacho no tiene dinero. Y además no hay personas que lo conozcan. Nosotros que venimos de otros lados sabemos la importancia de esa interrelación, de que alguien nos conozca, ¿verdad? De que la vecina sepa quién soy Juanito. Y por lo tanto, si soy Juanito y soy hijo de doña María, ella me va a dar un pancito porque conoce a mi mamá, porque me ha visto crecer. Pero está en un lugar completamente lejos de los que le conocían. ¿Qué le queda? Pedir trabajo. Y claro, como vemos, el joven no tenía muchas habilidades que digamos, no tenía un título, no tenía herramientas para defenderse. ¿Cómo le va a tocar trabajar? Pues le toca trabajar como cuidador de chanchos, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros sabemos lo que es cuidar chanchitos, no precisamente porque los hemos tenido, pero sabemos cómo es cuidar chanchitos. No es el lugar mejor designado para trabajar. ¿Por qué? Porque hay ciertos olores, hay ciertas cosas que no son agradables, ¿verdad? Pero es lo que había, es lo que había. Entonces el muchacho se pone a trabajar. Pero como en ese lugar nadie lo conoce, nadie se preocupa si Juanito comió, si Juanito tomó desayuno o no. Nadie se preocupa de siquiera darle un vasito de agua. Entonces él mira a los cerdos y mira toda la comida y le da un antojo único. Imagínense, ese muchacho debe ser que estaba con mucha hambre, porque para antojarse las cáscaras y todas las cosas que comen los chanchitos, tenía mucha hambre. Nosotros que somos papás de adolescentes sabemos que cuando nuestros hijos tienen hambre, no respetan nada, ¿verdad? Se comen todo el refrigerador. Pero bueno, entonces el muchacho está ahí y es ahí, en ese momento, cuando él finalmente toma conciencia y dice, he defraudado a mi padre, le he fallado. Mi papá es tan bueno que sus jornaleros ganan el doble que yo. Son cuidados mejor que yo. ¿Y qué hago yo aquí? En un lugar donde nadie me conoce. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago de aquí en adelante para cambiar la situación en la que estoy? Agarra al muchacho, ha recapacitado, reconoce que ha fallado y decide volver a casa. ¿Volver a casa para que sea una vez más el hijo mimado? No, porque él está consciente de que ha fallado y dice en su mente, por lo menos voy a ser jornalero de mi papá, pero de un señor que da cuidado a sus jornaleros. Entonces voy a estar mejor de lo que estoy aquí. Nos dice la Escritura que cuando él se estaba acercando, le avisan al papá. Y el papá, en vez de agarrar y decir, cierren la puerta, no dejen que ese muchacho entre una vez más, ¿qué hace? Corre. Sale al encuentro de ese hijo. Ese corazón de papá, que muchos de nosotros lo tenemos como padres de familia, ¿verdad? Ese corazón en que a veces nos hacen renegar y decimos, pero es mi hijo, es mi hija, lo amo, ¿verdad? Sí, tomó una mala decisión, sí, se equivocó, sí, me rompió el florero favorito de la abuela, pero lo amo, lo amo. Ese papá sale corriendo con los brazos abiertos. Lo abraza y lo besa. ¿Se dan cuenta? Yo sé que ustedes tienen ese sentimiento como padres, de cuando abrazamos a nuestros hijos y los besamos. Cuando están chiquitos es sencillo. Cuando se nos crecen, Dios mío, alcanzarlos para abrazarlos y besarlos, toma tiempo, ¿verdad? Toma esfuerzo. Pero nos da tanta alegría en el corazón. Eso es lo que precisamente nos trata de contar Desmond Tutu. Que la alegría de recibir a la persona que ha fallado, que la alegría de poder empezar un paso hacia adelante, no precisamente ignorando y diciendo, sí, lo hiciste mal y ya, curita, curita y todo está bien. No,
sino tomando conciencia de que aquella falla, de que aquel error, de aquello que se ha cometido, pasó, se quedó en el pasado y ahora vamos a buscar la manera de seguir caminando. Pero seguir caminando en amor, seguir caminando en reconciliación. El autor del libro nos dice que hay etapas que tenemos que ir para curar el dolor. Muchas veces nosotros pensamos en cosas tan sencillas como que me miró feo, como que el manager no me dio el ascenso que yo necesitaba, pero hay también cosas mucho más grandes, cosas que transforman realmente la vida de los seres humanos, donde hay quizás el asesinato de alguien, donde hay momentos en los que se rompen las reglas, en las que uno dice definitivamente esto es imperdonable. Pero como nos dice la palabra, cada uno de nosotros tenemos un Padre que es tan generoso, que tiene un amor tan inmenso, que cubre a malos, buenos, medianos, poquitos, a todos, porque Dios ama a toda la humanidad. Obviamente yo no le digo a usted que si tiene un dolor tan profundo, haga y diga, ok, me olvido del asunto y ahora soy persona nueva. Hay un proceso, pero la invitación es a que usted pueda dar el primer paso. El autor nos dice que en la reconciliación de este pueblo, en el montón de generación de niños que habían quedado huérfanos, lo primero que tuvieron que hacer es nombrar lo que habían sentido, el dolor que les había desgarrado. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que la herida está ahí, darle un nombre, darle un tiempo, darle un sentí esto, sentí este otro y sentí aquello. Porque esa es la manera que finalmente podemos curar la herida desde lo profundo. No solamente con una curita por encima, sino desde lo profundo, para de ahí ir avanzando a construir algo nuevo. ¿Es difícil? Sí. ¿Toma tiempo? Sí. ¿Puede ser que un día demos un paso al frente y dos para atrás? Sí. Pero lo importante es que tomemos la convicción de quererlo hacer. Cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos el libre albedrío. Y si nosotros no somos capaces de decidir caminar hacia adelante, nadie nos puede empujar, ¿verdad? Porque somos testarudos. Si nosotros no tomamos conciencia misma de querer componer algo, no lo podemos hacer por la fuerza. Mientras continuamos con la lectura, vemos que la historia no acaba aquí. No se termina solamente en el hecho de que el padre recibe al hijo, lo besa y lo abraza. ¿Quién de ustedes sabe qué es lo que continúa? Se hace una fiesta, muy bien, Sonia, se hace una fiesta. Y esta fiesta causa el celo ¿de quién? Del hermano mayor. Porque eran dos hermanos que eran amados de igual manera, dos hermanos que recibieron la misma parte de su herencia. Sin embargo, el joven había hecho todos estos estragos, regresaba y el papá hacía una fiesta. Obviamente, el mayor se enoja. Dice, ¿cómo es posible? Y lo más doloroso en la escritura es que ni siquiera dice a mi hermano, le dice a este los recibes, a este le haces fiesta. Y yo que estoy aquí todos los días luchando contigo, estoy desde la mañana preocupándome por las ovejitas, haciendo todos los mandados, y yo. Y entonces el padre le dice con palabras que realmente solo los padres podemos entender, ¿verdad? También te amo a ti, también tú eres importante, también me gozo con el hecho de que estás aquí. Porque no se trata de desmerecer a uno y separar al otro. No se trata de separación. Eso fue lo que entendió el pueblo de Sudáfrica. No se trata de separación. Al contrario, se trata
de reconciliar como familia, de reconciliarnos como humanidad. Y eso es lo que le dice su padre al hijo mayor. Te amo también a ti. Tú estás aquí conmigo todo el tiempo. Lo que tengo te pertenece. Entonces, no es competencia. No es que hay amor más para uno que para el otro. No es que nuestro Señor tiene una cintita métrica y dice, a ver, Juanita, sí, tú solamente 10 pecaditos. A ver, tú tienes 25 pecaditos. No, entonces a ti del 25 no te voy a perdonar y solamente al del 10. No, es un Dios tan bondadoso, tan generoso, que ni siquiera agarra la cinta métrica, ni siquiera. Por eso es que el Padre le dice, también te amo a ti. Tú también tienes todo lo que yo tengo. También tú eres importante. Y eso es lo que nosotros debemos recordar en el proceso. No se trata de quién es más que quién. No se trata de quién ha cometido más faltas que el otro. Lo que se trata es de buscar la reconciliación, de construir el camino que nos va a llevar a avanzar hacia adelante. Porque nadie quiere caminar hacia atrás, ¿verdad? La canción que cantaba el coro. Yo quiero mirar a Cristo y seguir avanzando. No quiero ir para atrás, porque ya conozco lo que hay atrás. Ya sé lo que pasó atrás. Ahora quiero ir hacia adelante. El Cristo crucificado nos invita precisamente a que caminemos hacia adelante. Acuérdense que cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces, Pedro no le creyó. Y sin embargo, en el momento en el que Jesús era castigado, Pedro lo negó 3 veces. ¿Terminó ahí la historia? No. Terminó la historia después. Cuando Jesús regresó, cuando habló con Pedro, cuando le preparó el desayuno en las brasitas calientes junto con los otros discípulos y le dijo, ven. Y le preguntó 3 veces, como quien dice, limpiando las 3 veces que me fallaste. Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, cuida de mis ovejas. Y por 3ª vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Muchas veces nosotros, como quien dice, nos cansamos de repetir, ya dijimos que sí, te amo. Pero Pedro necesitaba decir por 3ª vez, sí, Señor, te amo, para poder recibir la encomienda que Jesús tenía para él. El perdón de nuestro Padre es inmenso. No hay falta alguna que no pueda presentarse delante de él y que pueda cobrar un nuevo camino hacia la reconciliación. Vamos a terminar con la última lectura, donde prácticamente Pablo enfatiza lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, de todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. En ese Cristo resucitado, usted y yo hemos sido perdonados. Ahora la invitación es directa. Hagamos de lo que a nosotros nos han dado. Demos de lo que nosotros hemos recibido. Si hemos recibido perdón, podamos también dar perdón. No solamente para decir, me he olvidado de esto, no, sino para poder encontrar el camino a la reconciliación y así construir juntos el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame
Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor.